Pensemos en esto por un momento. Atenas, la cuna de la democracia, ¿cierto? Un lugar que se supone celebraba la razón y el debate. Y sin embargo, esa misma ciudad sentenció a muerte a su filósofo más célebre, Sócrates. La verdad es que suena a una contradicción enorme. ¿Cómo es posible que algo así sucediera? O sea, ¿qué fue lo que llevó a los atenienses a querer silenciar para siempre a la voz que más los empujaba a pensar? Bueno, para encontrar la respuesta tenemos que viajar un poco en el tiempo y conocer bien al hombre detrás del mito. Bien, metámonos de lleno. Nos vamos al año 399 a.C. Un hombre de 70 años que todo el mundo conocía en Atenas es llevado a juicio. Pero su crimen no fue de acción, para nada. Fue un crimen de pensamiento y de palabra. Y es que Sócrates no era ningún aristócrata, para nada. Venía de un origen bastante humilde y de hecho renunció a cualquier tipo de riqueza. Durante 40 años, su única, ocupación fue caminar por las plazas y los mercados, conversando, o mejor dicho, interrogando a cualquiera que se le cruzara. Pero a ver, ¿por qué hacía esto? No era simplemente por ganas de molestar, ¿eh? Sócrates estaba convencidísimo de que estaba cumpliendo una misión que le habían encargado los propios dioses. Y todo empezó aquí, en el que era el centro espiritual del mundo griego. Resulta que su amigo Querefonte fue y le preguntó al famoso oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, y la respuesta divina fue un no rotundo. Una respuesta que, curiosamente, dejó al mismísimo Sócrates, pues, totalmente desconcertado. Él sentía que no era sabio. Entonces, para tratar de entender qué quería decir el oráculo, se embarcó en una búsqueda personal. Su plan era, en teoría, simple: encontrar a alguien que todos consideraran sabio, demostrar que esa persona era más sabia que él y así, de alguna forma, refutar al dios. Y para cumplir con esta misión, utilizó una herramienta que era tan sencilla como peligrosa: su famoso método de preguntas. Es que el método era demoledor por lo simple que era. A ver, primero, se acercaba a algún político, poeta o artesano que tuviera fama de experto. Luego, con una serie de preguntas súper incisivas, lo iba acorralando hasta que sus propias contradicciones salían a la luz, y quedaba claro que en realidad no sabía tanto como decía. Pero aquí está el punto clave. Para Sócrates, admitir la propia ignorancia era el verdadero comienzo de la sabiduría. Esta frase lo resume todo. A diferencia de los demás que andaban por ahí creyendo que lo sabían todo, Sócrates estaba seguro de su propia ignorancia. Y eso, qué ironía, era lo que lo hacía el más sabio de todos, justo como había dicho el oráculo. Claro, uno se puede imaginar que ir por la vida exponiendo la ignorancia de la gente importante no es la mejor receta para hacer amigos, ¿verdad? Su búsqueda de la verdad se convirtió, poco a poco, en una auténtica máquina de generar enemigos. Y así, uno por uno, los pilares de la sociedad ateniense fueron quedando en ridículo. Políticos, poetas, artesanos, nadie se salvaba. Y hay que pensar en el contexto. Atenas venía de una derrota durísima en la guerra del Peloponeso. Estaba nerviosa, paranoica. Esta crítica constante no se veía como filosofía, sino como un ataque. El resentimiento no paraba de crecer. Y ojo, que este resentimiento no era solo de unos pocos, se hizo público. Años antes del juicio, el famosísimo comediógrafo Aristófanes se burló de él en su obra Las nubes, pintándolo como un charlatán que se reía de los dioses. Esa caricatura pegó tan fuerte que muchísimos atenienses ya lo tenían sentenciado en sus cabezas mucho antes de que empezara el juicio real. Y con ese ambiente, llegamos al juicio. Los acusadores, Ánitos, Meletos y Licón, básicamente representaban a todos esos grupos que Sócrates había humillado. Las acusaciones oficiales eran dos: no creer en los dioses de Atenas y corromper a la juventud. Eran cargos bastante vagos, la verdad, pero servían perfecto para canalizar décadas de odio acumulado. Aquel juicio no fue un debate tranquilo, para nada. Fue el punto culminante de un choque frontal entre un hombre y su ciudad, y la decisión que tomó Sócrates en ese momento, bueno, esa decisión sellaría su leyenda para siempre. Pero lo más increíble del veredicto es lo ajustado que fue. De un jurado de más de 500 ciudadanos, lo condenaron por un margen mínimo. Pensemos en esto: si tan solo 30 votos hubieran sido diferentes, lo habrían absuelto. La ciudad estaba completamente partida en dos. Después de que lo declararan culpable, la ley le permitía proponer un castigo alternativo.
En vez de pedir el exilio o algo así, Sócrates, con una ironía brutal, dijo que por sus servicios a la ciudad lo que se merecía era el máximo honor, que el Estado lo mantuviera gratis por el resto de su vida, como un héroe olímpico. Claro, esto, como se podrán imaginar, fue la gota que derramó el vaso para el jurado. Incluso ya en prisión, sus amigos le organizaron una fuga. Era fácil, pero él dijo que no. Su argumento era simple pero potentísimo. Había vivido toda su vida obedeciendo las leyes de Atenas y no podía, justo al final, traicionar sus principios, incluso si la sentencia le parecía injusta. Sócrates enfrentó su propia muerte con una calma que impresiona. Para él no había nada que temer. Planteó dos posibilidades: o la muerte era como un sueño eterno, sin interrupciones, una paz total, o era un viaje a otro mundo donde podría seguir con su misión, conversando con los grandes héroes. En cualquiera de los dos casos, para él era salir ganando. Esta idea es el corazón de su pensamiento. El verdadero daño no es el que sufre el cuerpo, sino el alma. Mientras una persona mantenga su integridad, nada ni nadie puede hacerle un daño real. Su conciencia al final estaba tranquila. Así que, al final, la historia de Sócrates no es solo sobre por qué Atenas lo mató, es más profundamente sobre por qué él eligió morir por sus ideas. Su legado es un desafío que llega hasta hoy, en forma de una pregunta que nos interpela a todos. Una vida que no se cuestiona, una vida sin reflexión, ¿de verdad vale la pena ser vivida?